Buenos días, profesora. Buenos días. En esta oportunidad Bueno, Ahí hay más, ¿no? Juan Lévano. Sí, Juancito. no, disculpe, profesora. Buenos días. Buenos días. Ya. Bueno, buenos días, profesora. Como ya estaba comentándole Jairo, agradecemos su disposición Ujú. para que usted nos cuente un poco sobre su experiencia en la carrera docente. Y bueno, vamos a empezar primero haciéndole la pregunta de si podría contarnos un poco sobre su experiencia como docente y cómo es que usted decide dedicarse a la educación. Bueno, buenos días. Yo decido dedicarme a la educación porque mis padres son profesores. Ellos fueron profesores bueno, ahora son jubilados, ¿no? Pero fueron profesores del Estado, ¿no? Entonces, como me parece que siempre estuve rodeada de todo lo que sea la enseñanza, ¿no? Ellos fueron también profesores de primaria, los dos. Por eso es que yo también soy profesora de primaria. Los veía corregir, veía que se iban al colegio, hacían sus sesiones. Entonces, de una u otra manera, creo que el contexto es el que me ha llevado a enseñar, ¿no? Y me gustó. Acompañaba a mi mamá al colegio, entonces veía toda esa dinámica, ¿no? ¿Y cómo es que usted va llegando a lo que es la institución educativa en la que enseña actualmente? Ah, ya, bueno, bueno, ya tengo como 25 años ahí, ¿no? Y cuando egresé, bueno, cuando uno es muy joven va pasando por varias instituciones y vas viendo y te vas viendo si te gusta, no te gusta, ¿no? Entonces pasé por unas muy chiquititas del Lince. Bueno, en la Victoria, del Lince, estaba un año, 2 años. Cuando uno es joven como que va viendo, ¿no? Y luego terminé, en Colegio América, bastante tiempo, ¿no? Y estuve como 9 años ahí. Luego, del Colegio América pasé al Colegio Belén de San Isidro, pero estuve solamente por una licencia. Yo quería quedarme en el Belén porque me gustaba, en un colegio católico, yo había estudiado en un colegio católico, pero ya uno se va cuestionando, ¿no? Algunas cositas, ¿no? Que más tradicional, buscaba algo más alternativo, pero no había, o no me llamaban, ¿no? Yo postulé a varios, pero no, creo que postulé a pocos también, no había muchos alternativos en mi época. Estuve, bueno, en el Belén, como les dije, pero siempre recordando mi experiencia por el colegio Trener. Cuando yo hice mi práctica preprofesional, yo fui al colegio Trener y en ese colegio era un colegio con enfoque socioconstructivista. En esa época era constructivista nada más, ahora hay más posturas socioconstructivistas. Y ahí era totalmente diferente lo que me habían enseñado en la católica, porque yo estudié en la católica. En la católica, por ejemplo, la lectoescritura eran métodos, no enfoques, y en el trainer se trabajaba por proyectos, con el enfoque socioconstructivista, donde el niño va descubriendo, ¿no? Las letras con un fundamento, me parece que es psicogenético, y me gustó. Pero cuando yo salí, y es un poco enredado lo que acabo de decir porque me acabo de acordar del trainer. Estuve buscando en varios colegios esa propuesta, pero no encontraba. Entonces, como les dije, fui a colegios pequeñitos, de ahí me fui a la América, pero en el América no estuve en los primeros grados. A mí me gustaban los primeros grados. Siempre estuve enseñando quinto y sexto, siempre me ponían ahí, ¿no? En el Belén estuve en cuarto grado, pero solamente estuve un año. De ahí fui a, como les dije que era una licencia, fui luego, terminé en Santillana trabajando. Me gustaba, pero era otro tipo de trabajo, es de oficina. Y a mí la oficina me gusta, pero no me gusta tanto. Hacía libros, todo, pero muy bonito, pero no era lo mío, ¿no? Entonces me fui y de ahí terminé por un contacto, de verdad, porque acá en el país a veces las cosas se encuentran por contactos. Me dijo que en el Recoleta había una posibilidad y yo a Recoleta nunca postulé porque es un colegio que te toman un montón de exámenes. Y ya había tenido la experiencia del Belén y conocía un poco que era un poco más tradicional y todo eso, ¿no? Pero dije, bueno, lo intentaré, pero yo a la par ya tenía algunos contactos desde Santillana, desde el Belén, desde el América,
profesores que ya se habían ido al ministerio, entonces yo tenía trabajos en paralelo en el Ministerio de Educación. Entonces me gustaba mucho esa parte del ministerio, ¿no? Pero no me decidía completamente estar en el ministerio. Terminé en La Recoleta, el colegio que estoy ahorita, ya desde ya más de 10 años creo también, 8 años, ¿no? Entonces me gustó bastante y hice también ahí la par de mi trabajar en el ministerio, ¿no? Entonces, un día se presentó la oportunidad de trabajar al 100% en el ministerio y lo bueno de La Recoleta que me dio licencia, 2 años. Y yo me fui antes y durante la pandemia, 19 y 20, me fui al Ministerio de Educación a trabajar. Pero como les dije, la oficina no es lo mío, ¿no? Entonces, me gustó, conoces el país, viajas, todo lo que tú quieras, pero ya el colegio me dijo, te quedas en el ministerio o regresas. Entonces yo dije, no, a mí me gusta enseñar. A pesar de que aprendí un montón en el ministerio, me gusta enseñar. Y ahí regresé al Recoleta, pero sí hice bastantes amigos en el ministerio, ¿no? Y la gente que había trabajado conmigo, entonces ahí estuve ayudándolos también con servicios externos, ¿no? Hasta el día de hoy. Y de la Recoleta me gusta porque me dio la oportunidad, como ellos se acreditaron y como yo ya venía trabajando en el ministerio, conocí algunas cosas de leyes y todo eso, estuve en el proceso de acreditación de la Recoleta y fui coordinadora de calidad educativa 5 años. De ahí conozco a Rosario, su profesora de currículum, ¿no? De ahí nos conocemos, porque ella estuvo también acompañando en la acreditación, ¿no? Entonces, de ahí nos conocemos. Y hasta el día de hoy, actualmente no tengo cargo, estoy de profesora, 6.º grado, enseño, bueno, los cursos que hay. Y bueno, y tengo servicios, ¿no? Del ministerio de lo que me quedó, ¿no? Las amistades los enlaces, ¿no? Porque uno trabaja, trabajas bien, te llaman, ¿no? Entonces ya uno sigue apoyando, ¿no? Y eso sería todo, chicos. Creo que ha sido un poco Muy, largo. muy interesante lo que nos comenta, profesora. Sí, Y ese es bueno, interesante. La ah, educación es un círculo bien pequeño, ¿eh? Te encuentras con un montón de gente, conoces. sí. Ahora nos gustaría plantearle la pregunta respecto a si usted planifica sus clases, ¿no? O sea, Sí, yo primero, antiguamente pensaba que la planificación era una pérdida de tiempo, porque te demoras un montón. Y en la Recoleta no aprendí a planificar, o sea, por la acreditación, el colegio no planificaba siguiendo el libro, ¿no? Antes del 2000. ¿No? ¿Qué estoy hablando? Antes del 2000, sí, pues 2015, por ahí. Y ya cuando yo fui por ahí, por el 2018, por ahí, entonces, y hubo todo, no, antes, 2017, así por ahí hubo el proceso de acreditación. Comenzamos a planificar y me di cuenta que la planificación es bien importante, pero tiene que ser flexible, porque tú haces en función a tus pensamientos y cuando llegas a la clase es otra cosa, o sea, te cambia todo. Es como si tú hicieras un experimento, ¿no? Tú dices, mira, voy a hacer la clase sobre la relación de seres vivos, ¿no? Vivos y no vivos. Y ya haces la clase pensando en los chiquitos, ¿no? En manera general, pero cuando llegas te salen con otras cosas, te preguntan otras cosas. Entonces, sí es necesario porque te da una pauta, te da una ruta de trabajo, la planificación, pero no está escrito en piedra. O sea, si no eres flexible, y eso le pasa mucho a los docentes, y a veces me ha pasado a mí también, ¿no? Que no, pero yo planifiqué esto, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, ahí entra otro aspecto bien importante que no lo tomamos en cuenta, que es la evaluación. O sea, nosotros antes de entrar a una clase deberíamos, será por tiempo también, ¿ah? Hacer una evaluación previa de lo que vamos a enseñar, para saber qué saben los chiquitos, porque a veces tú haces y los chiquitos ya lo saben. Entonces, tú sigues con tu ruta porque ya la planificaste, ya te la validó la jefa, quien tenga que validarte, pero los niños ya saben esa sesión, pero tú sigues haciendo, ¿no? Entonces, tiene que ser flexible y tiene que haber una evaluación de diagnóstico previo, por lo menos tantear, ¿no? Mira, vamos a hacer esto de acá y vas conociendo. Obviamente que anualmente hay una diagnóstica, pero yo considero que cuando tú haces un proyecto o una unidad de un mes, 3 semanas, deberíamos tener algo de diagnóstico, ¿no? Una evaluación diagnóstica. Bueno, eso eh, es. en relación con lo que nos va mencionando, en su caso, ¿qué herramientas o metodologías emplea para planificar sus sesiones de clase?
Bueno, tomo en cuenta, yo planifico en función a la propuesta del colegio, ¿no? El colegio, como ustedes saben, ya que han estado conmigo, ese es el enfoque sociocrítico humanista. Entonces tengo que planificar sesiones, primero que sean de la vida real, contextualizadas, ¿no? Entonces, si el tema por dar un tema, ¿no? Porque hay campos temáticos, animales, entonces veo la realidad del país y digo, ah, ya, en este país hay un gran problema de tráfico ilegal de fauna, ¿no? Entonces, puedo abordar un proyecto así o puedo abordar un grupo de sesiones así, ¿no? Entonces, primero contextualizado, que es lo que te pide el colegio. Luego, las características del enfoque, ¿no? Que es tomar en cuenta al estudiante, ¿no? Que él haga actividades, no solamente hablar yo, que me gusta conversar, pero hablar, pero ya tengo que regular eso, ¿no? Y el trabajo cooperativo, ¿no? Nosotros tenemos una dinámica de mejorar más el trabajo cooperativo. Y actualmente eso que yo les digo ¿cómo les digo? Está como conceptualizado en metodologías activas. ¿No? Lo que yo les digo que son proyectos, son las metodologías activas. Y eso es lo que tratamos de planificar en el colegio. No siempre lo hacemos. Hay profesores que hacen unidades y todavía, como les decía en las reuniones, pero hacia eso vamos, porque está muy ligado a las nuevas tendencias de educación, muy aparte de la propuesta del colegio, que es la neuroeducación. La neuroeducación, ¿no? Te dice que el estudiante tiene que aprender, que le tiene que gustar lo que hacemos, entonces tiene que ser algo contextualizado de su interés. Tiene que trabajar en grupo porque el trabajo colaborativo es básico, ¿no? Lo dice la neurociencia, entonces nosotros fortalecemos más ese trabajo en grupo, ¿no? Hacia eso estamos orientados. Hacia eso hemos comenzado el año pasado, le hemos puesto nombre, metodologías activas, que es lo que está relacionado con la neuroeducación, que es lo que pide también el Ministerio de Educación, ¿no? Y eso sí, del colegio es bastante interesante porque nosotros ya nos hemos acostumbrado desde el 2016, 2015, que asumimos la acreditación, tener los parámetros del Ministerio de Educación, ¿no? Seguir un poco la secuencia, pero no perdemos nuestro espíritu de colegio católico, sociocrítico, humanista, ¿no? Estaba mencionando lo de las metodologías activas. ¿Podría explicarnos un poquito más en qué consisten o cómo Sí, son aplicadas dentro del aula? ya, sí, lo que pasa, las metodologías activas lo que promueven es que el niño aprenda con mayor profundidad. Y para aprender a mayor profundidad, lo que tiene que hacer el estudiante es, lo que les acabo de decir, es hacer cosas, pero hacer actividades que estén orientadas al desarrollo de las competencias. Por eso los ejemplos de metodologías activas son los proyectos de aprendizaje, donde tú tienes un producto, los aprendizajes basados en problemas, donde tú le das un problema al niño y él hace una propuesta de solución, y los que están orientados a la investigación. Básicamente, esos son los que nosotros tratamos de trabajar en el colegio. Por eso tenemos toda una política de investigación. Y usamos desde quinto grado el APA y todo eso, ¿no? Entonces, Ujú. bajo esos tres aprendizajes en proyectos, donde los chicos hacen un producto, por ejemplo, hacen, no sé, una jaula para los perritos que están en la calle, por decir, ¿no? Una casita, no jaula, una casita. Un problema, ¿no? O sea, hay un problema de contaminación, entonces, ¿qué propuestas hacen ustedes? Y los diferentes grupos hacen diferentes propuestas, ¿no? En relación al problema planteado. Y la investigación tiene que ver también con análisis documental, ¿no? Tenemos ciertas políticas o metodologías para que los niños desde quinto grado, porque antes de quinto solamente como que indagan, ¿no? Investigan, toman fotos, pero ya en quinto ya comienzan a usar citas textuales, ¿no? Nos metemos un poco a ese tema, ¿no? Entonces, las metodologías, como dice su nombre, activas, hace que el niño esté en constante actividad desarrollando sus competencias. Y para que tengan sentido, nosotros los contextualizamos, o sea, usamos situaciones reales de interés del chico, ¿no? Ese es un poco lo que hacemos. Y si, por ejemplo, hemos hecho un proyecto de metodología activa basado ¿cómo se llama? En problemas, entonces cada grupo hace como 3 semanas antes de la Feria de Ciencias.
La Feria de Ciencias fue basada en proyectos, ¿no? En el problema, ellos hicieron una propuesta a través de la problemática del tráfico ilegal, ¿no? El tráfico ilegal de animales, ¿no? Entonces, ellos hicieron su propuesta de cómo hacer que ellos se conviertan en ciudadanos con conciencia ambiental y que no estén comprando animales, sino adoptando, que no estén yendo a Lima a comprar los periquitos, saber qué es mascota y qué cosa no es mascota. Entonces, esas propuestas lo hicieron a través de la metodología activa y para eso tuvimos una semana donde no tuvimos horario. Y los chiquitos investigaron, hicieron sus propuestas. Invitamos a CERFOR, que creo que es el Servicio Forestal, ¿no? del Perú. Vinieron los señores a explicarles. Entonces, al final, un viernes, ellos hicieron su propuesta. No tenemos que hacer esto, tenemos que hacer. Entonces, les gustó a los chiquitos, a los niños, porque es una actividad relacionada a su realidad, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer y que hay cosas que mejorar porque es nuestra primera experiencia de proyectos sin horarios, porque todos los proyectos que hemos hecho nosotros es con horarios. El proyecto anterior es un proyecto de huacas que hubo en el primer semestre, ¿no? Trabajaron las huacas en Lima, que hay más de 500, ¿no? Y en la propuesta era también fue una combinación entre de aprendizaje basado en problemas y basado en proyectos, porque sí hicieron una propuesta de su huaca para que conozcan, hicieron un producto, pero por otro lado también hicieron una propuesta para cómo hacer que todos los limeños conozcan que estamos en una ciudad de huacas, ¿no? Y esos unos niños que son más tecnológicos hicieron un app, otros hicieron, no sé, una ruta, ¿no? En papelógrafos, bonita, todo así. O sea, cada grupo hizo lo mismo, diferente, perdón. Y así, esas son las metodologías activas, los aprendizajes integrados en proyectos, en problemas y investigación. Y hay más, pero el colegio solamente utiliza esas tres que son las más conocidas. Gracias por su respuesta, profesora, porque nos permite ver cómo es que la van implementando en la institución también, ¿no? Y cómo es que va permitiendo que los niños puedan desarrollarse y generar en ellos un aprendizaje más significativo y en el que ellos se vean implicados también. Sí, Ya. pero es difícil cuando todavía el profesor tiene esquemas un poco más tradicionales, nos cuesta, ¿no? Ujú. Ir sacando eso, o sea, no es tan fácil tampoco, nos cuesta. Sí. Y ahora quisiera preguntarle respecto a cómo usted gestiona el tiempo dentro del aula para cubrir los contenidos sin dejar de lado la atención a cada estudiante. Uy, ese es un tema bien difícil. Trato de aprovechar ahora con tanto feriado que hay este año, en verdad que no terminamos las temáticas, me acabo de enterar que va a haber feriado el 14 y el 15, y por APEC de noviembre todavía, entonces ya tenemos prácticamente seis semanas de clases, porque ahorita estoy de vacaciones, ¿no? Este, mm, el tiempo, la planificación. Por ejemplo, nosotros tenemos unos cochecitos, por decir, un cochecito donde tenemos unas computadoras, pero que nosotros solamente tenemos un coche de 26, ¿no? Chromebook se llaman las computadoras, no es una computadora como tenemos nosotros, unas computadoras pequeñitas, ¿no? Les decimos Chromebook, muy parecidas a las del Estado, pero un poquito más modernas, me parece. Este, mm, y tenemos nuestro carrito, ¿no? De computadoras, pero eso tenemos que separarlo. Si somos 5 secciones. Entonces, yo, por ejemplo, ayer ya separé para mi semana de que viene ahorita, ¿no? Ujú. Y eso tenemos que, o sea, hacer acciones previas para que cuando tú llegues al salón tengas todo listo, porque a veces en ese momento no lo vas a hacer, ¿no? Es complicado. Si necesitas papelotes, plumones, ahí en la coordinación sacas eso previamente. Esos son los previos. Ya cuando llegas al aula, ya ahí la experiencia de docente, porque la docencia es experiencia nada más, y bueno, y conocimientos, pero la experiencia te hace ver cómo tú usas de manera eficaz el tiempo, ¿no? eh, ya tienes planificado, ¿no es cierto? Pero siempre hay situaciones emergentes. De repente llega, se pelearon dos niños, entonces tienes que atenderlos a ellos, pero tienes al salón, entonces los llevas a un momento aparte, ¿no? Entonces, siempre va a haber situaciones emergentes donde no vas lamentablemente, digo entre comillas lamentablemente, pero hay que atender las necesidades de los niños.
te hacen quitar un poco de tiempo para el conocimiento, ¿no? O de repente para la construcción del aprendizaje y que has planificado en ese momento, pero son situaciones que tú tienes que tener tus herramientas para poder abordarlas en el momento que se den, ¿no? Son emergentes, pero se dan. Y yo enseño sexto grado, o sea, pueden ver que se da con más razón porque son chicos más grandes y a veces no hay... Y como trabajan en grupo, a veces no se ponen de acuerdo. A mí le dije que trajera algo y no trajo, que no sé qué. Entonces, siempre hay esas situaciones, ¿no? Y lo que trato de hacer con aprovechar es siempre estar, cuando hacen sobre todo trabajo en grupo, tratar de estar ahí monitoreando, porque no todos trabajan. Entonces, si tú no monitoreas, yo me siento en el escritorio, entonces hay muchos niños que van a seguir porque tienen un desarrollo de autonomía mucho más grande o más no sé cómo decirlo, pero otros niños no. Si la actividad no les es motivadora, los niños se desconectan y comienzan a jugar. Entonces, el acompañamiento es básico. La planificación previa de tener todos los recursos también es básico. Nosotros trabajamos con una computadora. Yo cuando entro a mi clase ya tengo abiertos los drive con mi PPT, la ficha que voy a poner. No lo hago en el salón porque perdería tiempo. Previamente, por eso a veces me dicen, bueno, ese es mi caso, me dicen, porque Ujú. nosotros llegamos y tomamos desayuno en el colegio, ¿no? Pues llegamos más temprano. Yo a veces no, porque estoy con un café y estoy abriendo mi drive, tener mis fichas, ¿no? Ir al sitio donde, donde saca las fotocopias y tempranito, porque abre temprano, tener mis fichas listas, a veces yo tengo horas seguidas, ¿no? Eso es básico, ¿no? Tener todos tus recursos antes de entrar a clase, eso es básico, es una sugerencia que les doy también a ustedes. Ya dentro de la clase ya la dinámica es diferente, como les dije, situaciones emergentes, el acompañamiento es básico y también es importante que no sé si ese responde a la pregunta, cuando tú tienes niños de inclusión, también tienes que tener sus recursos para ellos y saber cómo los vas a abordar, porque probablemente ellos van a necesitar más tiempo y más apoyo. Entonces, ya saber con quién los vas a agrupar. No entrar de frente, por ejemplo, ya a los grupos tal, no, 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 porque de manera aleatoria a veces no funciona. Entonces tú tienes un previo, ¿no? Mira, voy a tal niño, lo voy a centrar con tal y tal, tal. Entonces ya tú, pum, muestro los grupos, ya los tengo, ¿no? Entonces, eso te ayuda un montón y te baja un montón de tensiones. Porque cuando dices ya, grupos libres, pierdes tiempo, hay niños que se quedan sin grupo, nadie se quiere juntar con otro niño, lo sacan. Entonces, ese tipo de cosas hay que anular. Por eso, para mí, básico es la preplanificación para el ahorro del tiempo, ¿no? Y siempre suelo terminar mi clase 5 minutos antes. Así no haya terminado mi clase, por respeto al profesor que sigue. Y como yo a veces soy, no sé si no sé cómo decir, tengo varias cosas, el papel, entonces me da tiempo para yo organizarme e irme a la otra clase. Y también les doy tiempo a ellos para que se organicen. Tienen que dejar las sillas, porque de repente el profesor no va a hacer grupo, entonces en columnas, si es que estuvieron en columna en la mañana, guardar su cartuchera, tiene que ser el salón limpio, hay una escoba y un recogedor, el encargado tiene que barrer los papelitos que han cortado del grupo, del papelote, guardas las computadoras, los Chromebooks, se toma como no sé, como 10 minutos guardarlas. Entonces van terminando y van guardando las Chrome porque hay que conectarlas, el carrito tengo que llevarlo y algunos niños me ayudan, ¿no? No me toca a mí la clase porque la Chrome la ha pedido la profesora de idiomas que está a 2 salones más allá. Entonces yo tengo que guardar, llega el recreo para que la profesora de idiomas, en el sitio donde dejamos las Chromebooks, vaya luego y saque. O sea, sí hay que ser bien organizados previamente y cerrando durante, ¿no? Agradecemos por la información, profesora, y también por la sugerencia que nos estaba dando. Y ya como última pregunta de esta primera parte, quisiéramos saber qué tipos de evaluación utiliza usted en sus clases y también cómo retroalimenta a sus alumnos. Ya, sí, la evaluación es un tema bien descuidado, en verdad, en nosotros los profesores, ¿no? Yo le he tomado cariño a la evaluación ya en estos últimos 8 años o 6. Antes era simplemente las pruebas, me focalizaba mucho en el aprendizaje. La evaluación que solemos hacer en el colegio son básicamente dos, la formativa, que es durante, y la certificadora, que le decimos nosotros, o la que tomas al final. Nosotros tenemos
2 semestres. No trabajamos ni por bimestre ni por trimestre, trabajamos por semestre. Entonces, ahorita yo estoy de vacaciones. La semana pasada he subido mis notas formativas, que sí tienen letra, pero es formativo, ¿no? Para darle unas ideas a los chicos cómo van. Y luego regresando de vacaciones, o sea, este lunes, sigo con lo formativo y de repente en noviembre voy a comenzar a cerrar mis competencias. Ahí ya tomo la certificadora, que es la final, ¿no? Entonces tenemos ese dos tipos de evaluación. Ahora, la retroalimentación, nosotros lo que nos basamos es en hacer una buena lista de cotejo. Antes hacíamos rúbricas, pero ya no lo hacemos rúbricas porque la gestión de ahora nos ha pedido lista de cotejo, que no me parece mal tampoco, ¿no? Pero me gustaban más las rúbricas porque ve el progreso. Pero bueno, las listas de cotejo, si uno las hace bien detalladas, a la luz de las competencias, a la luz del estándar, o a la luz de los desempeños, o a la luz de las capacidades, que tiene que tener toda una coherencia, competencia, estándar, capacidades, y a partir de ahí yo saco mi lista de cotejo, mis indicadores. Entonces, una cosa es lo que yo hago en mi planificación. Por otro lado, trato de que en mi lista de cotejo tenga un vocabulario accesible al niño. Entonces, no sé, por ejemplo, digo, relaciona conocimientos científicos, el niño no lo va a coger ahí. Entonces yo digo, relaciona el concepto trabajado en clase de materia y sus transformaciones. Entonces ya hemos tenido un trabajo de transformaciones de la materia, cambios de la materia. Entonces, tiene que ser la lista que vaya al niño, eh, este, comprensible, ¿no? Tanto la formativa como la certificadora. En mi caso, yo hablo de mí, trato de que los indicadores sean casi los mismos durante todo el semestre, porque el niño se acostumbra, ya sabe lo que yo le voy a pedir. ¿Qué es lo que yo debería de mejorar en la evaluación? Que pienso hacerlo el próximo año. Lo he hecho este año, pero no he sido tan reiterativa. Me ha faltado tiempo. También el colegio es bastante grande y tiene varias actividades. Entonces, la planificación a nosotros nos conlleva un montón de tiempo, porque es la sesión, los fichas de trabajo, los PPTs. Entonces, hacer una sesión en la Recoleta es tomarte varias horas de planificación, ¿no? Pero regresando a la evaluación, lo que me gustaría mejorar es que el niño tenga su lista de cotejo al inicio de la sesión o del proyecto. A mí me cuesta todavía por tiempo, ¿ah? Les he dado, pero a veces no les he dado. Entonces, eso es lo que mi ideal sería tener, porque es el punto de partida, ¿no? Tú vas a aprender esto y esto se te va a evaluar. Te voy a evaluar en esto. Entonces, el chico ya sabe cuál es su meta, ¿no? Entonces, eso es lo que debería yo hacer como maestra, ¿no? Y en cuanto a la retroalimentación, yo pongo en la lista de cotejo, los niños se fijan, porque ya están acostumbrados a leer. Me dice, Miss, usted dice que no puse dibujo, pero yo había puesto dibujo, ¿no? Pero dice dibujo, no sé, sobre el cambio de estado, ¿no? Un dibujo de los materiales. Ahí dice dibujo de los cambios de estado. Entonces, el niño se va dando cuenta, ¿no? Esa es una manera de retroalimentar. Otra manera de retroalimentar que la he hecho, pero me gustaría hacer mucho más, es una descripción más cualitativa. Por una cuestión de tiempo no lo hago. Lo que he hecho es descripciones cualitativas de manera general y las pongo en el PPT, ¿no? Pongo, por ejemplo, respuestas de los niños en las pruebas y les digo, miren chicos, hay 3 niños, obviamente sin nombre, que han respondido así. ¿Ustedes qué les parece? Ah, nos parece bien. Perfecto. Ya, ¿esto responde al indicador de la lista de cotejo? No, no responde. Ah, ya. Entonces, ¿cómo podría ser? ¿No? No tiene argumentos, por ejemplo. Les pedí 2 razones y acá solamente hay una razón. Este no tiene razón, este no tiene una razón del texto. Entonces, ellos van analizando, ¿no? Y esa es una manera de retroalimentar porque me doy cuenta que el 80% de mi salón no ha argumentado con las ideas del texto científico que les he dado. Yo les enseño ciencias, por eso un poco hablo de ciencia, ¿no? Entonces, esa es mi manera de una retroalimentación, pero sin dejar de tomar puntos eh, básicos de general y también a veces individual, ¿no? A veces a algunos niños les digo, me acerco y les digo, ¿no? Has argumentado bien, o les pongo en la hoja, has argumentado bien, sin embargo, falta tomar ideas del texto, porque argumentan con sus ideas, pero la idea es que agarren del texto, ¿no? Porque esa es la lista de cotejo que yo les he pedido. Argumenta tomando ideas del texto.
Entonces, esa es la argumentación, perdón, la retroalimentación que hago con mis niños, pero, pero también toma tiempo. O sea, esos tiempos tú los tienes que considerar en la planificación. Y a veces no los consideramos y ya tienes profesores agotados que dicen que no termino mi programación, que no sé. Claro, porque tienes que retroalimentar, tienes que evaluar, tienes que resolver situaciones emergentes, etcétera, ¿no? Esos tiempos también hay que considerarlos, ¿no? Sí, profesora, gracias. Y ahora le voy a dar pase a mi compañera Jimena para que continúe con otras preguntas más. Ujú. Buenos días, profesora Patricia. Una vez más, Buenos días. agradecerle por la disposición, profesora. Entonces, vamos a seguir con las siguientes preguntas y quizás en esta parte voy a comentarle o preguntarle algunas preguntas en relación Ujú. eh, eh, de cómo va relacionándose con sus demás agentes educativos dentro de su institución, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué importancia usted le da al trabajo en equipo con otros docentes, ¿no? ¿Nos podría comentar un poco sobre ello? Sí, bueno, hablando de mi experiencia en la Recoleta, el trabajo en equipo es bastante recurrente, por decir, ¿no? Siempre tratamos de hacer las cosas juntos, cosas que no he visto en otros colegios por los que he pasado, ¿no? Por eso es una de las razones que yo me he quedado en la Recoleta. Porque a veces tú no te quedas porque te paguen más. A mí en el ministerio me pagaban mucho más que en la Recoleta, pero a veces hay ese sueldo emocional que uno va buscando, la tranquilidad, ¿no? No digo que en el ministerio no haya tranquilidad, claro que la hay. Sin embargo, el trabajo de oficina no es lo que a mí me llamaba, ¿no? O sea, me gusta, pero no permanentemente, ¿no? Y la Recoleta tiene ese ambiente mucho de comensalidad, de trabajo en equipo. Esa es su gran fortaleza del colegio. Y siempre se trata de hacer todo en grupo, la gente se suele ayudar bastante. No, es que no les voy a decir que es el paraíso porque cada persona tiene sus propios, ¿cómo se llama? Sus propios intereses, ideas, ¿no? Que a veces no terminan bien, como cualquier sitio, pero ahí tratamos siempre de ir mejorando, ¿no? Hay, diferentes edades de los profesores, ¿no? Yo podría decir que estoy en una edad intermedia, pero también hay profesores mucho más antiguos, con mayor edad, y hay profesores muy jovencitos, que siempre vienen con la parte tecnológica, ¿no? Y eso es rescatable, y a las personas de mediana edad como yo, o los un poco mayores, como que les da cierto temor la tecnología, porque los mismos niños piden tecnología. Y ese es un tema que yo también tengo que ir mejorando, ¿no? Entonces, que es una meta que me he propuesto para el próximo año, hacer un mejor manejo de herramientas. Y a veces se dan ese tipo de situaciones, ¿no? De cómo planteas el proyecto, ¿no? Que quieren hacer un app, las profesoras más nuevas, y app, una profesora de más de 60, no, ¿qué es eso, no? Y ese tipo de cosas a veces traen algunos conflictos porque los niños de la profesora Nobel todos salen con su computador celular haciendo y los demás están con los papelotes. Entonces, se han dado esas situaciones por la situación de edad, ¿no? Se da. Pero a la larga siempre se resuelve, ¿no? O sea, no hay problemas mayores en el colegio. Yo valoro mucho la juventud porque siempre trae cosas nuevas. Trabajo con una chica que es muy, muy jovencita, no llega ni a los 30, pero ella está siempre. Yo soy de la idea, de las ideas, pero ella las aterriza rapidísimo. Yo creo que encontrar los puntos, las potencialidades de todos, porque las personas mayores también tienen su potencialidad, tienen el carisma del colegio, que no la tiene la joven, ¿no? De esa manera de trabajar en grupo, de la comensalidad, del espíritu de familia, eso lo tiene la profesora que tiene más de 30 años trabajando en el colegio, ¿no? Más la juventud que viene con la tecnología, creo que al comienzo como que no, y al final como que todo se va cerrando, ¿no? O sea que básicamente en el colegio yo diría que su fortaleza es el trabajo en equipo, ¿no? Qué chévere, Miss. Nos encantaría ser esa docente. Sí, postulen chicos, sí. Siguiendo con las preguntas, Miss, en cuanto a la formación, ¿no? A la formación continua. ¿Qué piensa usted sobre la formación continua en la labor de ser docente, ¿no? A que es un requisito, una vez que tú decides ser docente, es un requisito
de ser docente, porque la docencia cambia. Lo que yo pensaba hace un año, ya el próximo año va a ser otra cosa. Con la inteligencia artificial, perdón, estamos en todos esos cambios. Entonces, el docente en servicio, o sea, nosotros, ustedes son docentes de formación inicial, los de servicio, como en mi caso, tenemos que estar permanentemente formándonos. No tenemos un techo, ¿no? Ahora los problemas emocionales del uso de las redes sociales son grandes desafíos que no nos enseñaron en la universidad, ¿no? Pero probablemente en la universidad nos han enseñado habilidades de argumentación, cosas que son válidas ahora, pero que tenemos que complementar con los desafíos del contexto, ¿no? Y que nosotros siempre tenemos que estar capacitándonos, siempre y permanentemente, ¿no? Añadiendo a eso, Miss, ¿nos podría comentar algunos cursos o algunas capacitaciones que haya tomado recientemente y que te hayan ayudado en esto de tu labor como docente? Sí, hay un tema muy recurrente que también se los había dicho a ustedes en las reuniones, es un tema relacionado a la inclusión, ¿no? O sea, la inclusión es un tema latente que no era tan reiterativo o no era, no tenía tanto peso en la época que yo me estaba formando, ¿no? Hace más de 20 años. Ahora sí, porque las aulas siempre han sido diversas y la enseñanza siempre fue tradicional, pero la diversidad no se notaba, pasaba, ¿no? Pero ahora no, ahora con la nueva mirada del mundo, con estas ideas de la diversidad, del mundo que es diferente, han surgido varias maneras de ver la educación, ¿no? Y de abordar también. Entonces, estamos valorando más el papel del niño, ¿no? Antes un niño no hacía algo, no sabía, lo repetía. Pero ahora es otra la mirada, es más formativa, más de acompañamiento. Y eso también ha permitido ya cambiar los lentes tradicionales y ver que tu aula es diversa, ¿no? Entonces, las aulas con las que ustedes van a entrar son muy diversas. Si antes eran diversas, ahora son muy diversas. Y ahora se ha abierto la escuela regular a niños, ¿no? Que tienen una discapacidad leve o moderada, ¿no? Antes no se solía, ¿no? No va a la regular, que vaya a la especial. Pero ahora no, son puertas abiertas. Entonces ustedes tienen que estar preparados para eso. Y en mi caso, yo he tenido que prepararme de manera individual, porque el colegio sí te pone ciertos, pero también desconocen muchas cosas, ¿no? Entonces, de manera personal, porque tengo que abordar niños con TEA, que ha aumentado muchos niños de TEA. He llevado cursos en CEPAL, he llevado cursos de DUA, que es un tema que hasta ahorita no lo domino y que lo he estado estudiando también este año, en Educa y en CIFOS. Todo lo que sea con inclusión. Me gustaría que hasta ahorita no he encontrado un curso sobre síndrome de Down, porque el próximo año va a subir una niña con síndrome de Down. Entonces, ¿cómo abordar a la niña y hacer que tampoco tú te sientas frustrado, porque a veces uno no logra hacer que la niña aprenda o que se sienta bien, entonces uno como profesor también se siente mal, ¿no? Y le pasa a las profesoras del quinto grado que están ahorita, me dicen la niña, pues trato de hacer, no aprende, entonces yo también me siento, investigo, me canso, tengo que atender al otro niño, o sea, ¿cómo atiendes a todos? A todos les das calidad educativa, ¿no? O sea, ¿cómo haces eso? Y eso solamente te lo da conocimientos de inclusión, que es un tema que yo les sugiero que lo estudien desde ahora, porque las aulas en las que ustedes van a trabajar ya son aulas inclusivas. Y eso, lamentablemente, no te enseñan, creo, de repente me estoy equivocando y en la RUE sí enseñan, pero con esa mirada de inclusión bien fuerte que tienes que manejar. No tienes que ser profesora de educación especial. Tú eres profesor de la básica regular, pero tienes que saber sobre TEA, sobre discapacidades, sobre atención a la diversidad, como la hiperactividad, o sea, tienes que saber todo eso, ¿no? ¿Cómo lo abordas? El problema es que no puedes abordarlos a cada uno según su necesidad porque te vuelves loco, pues, ¿no? Entonces no podrías. Entonces ha surgido el DUA. El DUA es una propuesta del diseño universal de aprendizaje. Diseño universal es una manera de que tú atiendas a todos sin individualizarlos. Entonces, eso es el DUA, que eso es lo que quiero seguir profundizando. En teoría lo sé algo, porque tiene un montón de principios, pero no sé si lo estoy aplicando, ¿no? La psicóloga del colegio, sí, algunas cosas aplicas de DUA, pero yo quisiera aplicarlo más para atender a todos, ¿no? Ese es el reto que me he puesto y, bueno, en lo que estoy estudiando, leyendo, ¿no?
Sí, Miss, qué interesante. Sí, justo en la universidad también en la Ruiz estábamos llevando ese curso del DUA, que nos pareció Mm, muy interesante, ¿no? No solamente ver este tema de niños con temas especiales, ¿no? Sino también ver el tema de la diversidad del aprendizaje de cada uno de los estudiantes, ¿no? claro. Hasta de Ujú. contexto Siguiendo, también, ¿no? Y de claro, idioma, sí, un también. contexto, sí. Ajá, sí. Siguiendo con las preguntas, entonces, quisiera que nos comente para usted cuáles son los mayores retos que enfrentas en tu día a día como docente, ¿no? ¿Qué es Ah, lo bueno. que te satisface de tu trabajo y cómo va equilibrando esto, ¿no? De tu vida tanto social, familiar y tu labor como docente. Sí, bueno, interesante la pregunta porque el profesor nunca deja de trabajar, llega a tu casa y vas pensando, ¿no? En lo que estás haciendo, en el colegio y todo eso, ¿no? No es como otro trabajo. Cuando yo trabajé en el ministerio, yo llegaba a mi casa, como era más de oficina, y cerraba la fábrica, como decía, y me dedicaba a mi casa, ¿no? Entonces, porque es oficina. Y el día siguiente llegabas, ¿no? Y asumías todos los retos que te venían encima, ¿no? Pero cuando tú trabajas en un colegio, te llevas la planificación a la casa, te llevas las pruebas a la casa. Entonces tienes que tener definitivamente un autocuidado, ¿no? O sea, tienes que ponerte límites, que eso lo he aprendido con el tiempo. No, yo antes decía, no, tengo que terminar, pero no, yo trato de terminar el colegio, que termino a las 3:30 aproximadamente, llegar a mi casa y ya prácticamente no hacer nada del colegio. Salvo dedico un día de fin de semana para planificar, porque la planificación me toma tiempo, pero lo trato de hacer no todo un día entero, sino 2 horas y voy avanzando para que no me abarque tanto, porque hay que hacer cosas de la casa, ¿no? Entonces hay que hacer varias cosas. También tienes tu vida social, personal. Entonces es importante que el docente trate de limitar. Y eso lo he aprendido con los años. Lo he aprendido, me ha tomado tiempo aprenderlo, porque los profesores somos muy entusiastas, ¿no? En hacer las cosas. Pero es muy importante. Sobre todo uno lo aprende en la pandemia, ¿no? Que hemos estado todos en la casa y todo eso. Entonces, valoras mucho más las relaciones de familia, porque a veces, no te das cuenta, ¿no? La pandemia tiene eso, podría decir entre comillas, positivo, porque, bueno, lo demás ha sido triste, ¿no? Pero en líneas generales, es importante que tú tengas tu espacio para ti y te limites, ¿no? Y también tienes que entender que no lo puedes hacer todo. Eso se los recomiendo a ustedes. ¿Por qué? Porque los niños vienen con muchas problemáticas y a veces tú quieres cubrir todo, pero tú tienes tus límites y eso lo van a aprender con el tiempo. Y esa es una de las razones también de manera personal, se los digo, que yo no soy, por ejemplo, en el colegio, ya fui mucho tiempo tutora. Tú cuando eres tutora de aula, es como si, no sé si es la palabra correcta, pero como si los acogieras, los adoptas a los niños y los haces casi tuyos durante un año, ¿no? Entonces, ellos te cuentan sus problemas y todo eso te va cargando a ti también, ¿no? Entonces, uno tiene que saber soltar. Yo por situaciones, de que ya tengo una edad, ¿no? Y que ya dije, no, ya tutoría, ya no. Yo no asumo la tutoría en la Recoleta. La tutoría en la Recoleta es una tutoría bien demandante, porque hay que entrevistarse con padres, hay que entrevistarse con estudiantes, ¿no? Hay todo un protocolo. Hay que estar con ellos, atender los niños ahorita tienen bastantes problemas socioemocionales, están solos en casa, el uso de las redes sociales es terrible, eh, este, tienen amigos por todos lados, o sea, entiendo que hay personas que básicamente, podrían manejarlo mejor, ¿no? Entonces, yo he dado un paso en costado en la Recoleta, solamente me dedico a mis clases y, hay chicas que obviamente hacen muy bien la labor de tutoría y nada, ¿no? Yo pienso que para mí, en el colegio, es una etapa ya cerrada. Pero no dejas de ser una persona tutora. Yo cuando entro a clase, los niños se sienten mal, a veces no quieren hacer, no almorzó, no desayunó, se peleó con el papá y me cuentan, ¿no? Entonces uno los va acogiendo, los va abordando con la experiencia de años que he sido tutora, entonces me ayuda un poco, ¿no? Pero sí es importante ponernos límites, chicos. Eso sí es muy importante. Y que no todo lo podemos resolver. No se puede resolver todo, pero sí comienzas a desarrollar con los años, eso es lo bueno de la pedagogía,
un buen ojo para detectar cuando un niño tiene problemas en casa. Eso te lo enseña la experiencia, la manera como se porta, cómo habla, porque los niños son bien transparentes. Bueno, yo enseño primaria, ustedes van a enseñar secundaria, me parece. Entonces, en secundaria la química es diferente. Tienes que tener un manejo para poder hacer clic con los estudiantes, porque un niño hasta sexto grado, tú le llamas la atención, lo que sea, y el niño es como que se olvida, ya es tu maestra, te dice, ¿no? Pero en secundaria ustedes tienen que tener herramientas adicionales, y creo que, no sé si Jimena o Lorena, las que ya están trabajando, pueden darme la razón en eso, para hacer clic con el niño, con el estudiante de secundaria. Secundaria es otra cosa. Secundaria tú tienes que abordarlos, hacerte su amigo, pero no ser el amigo. O sea, tener cualidades de amistad, pero no ser el amigo, porque tú eres el maestro. Y eso es algo que a veces muchos profesores de secundaria no logran manejar, ¿no? Porque los adolescentes tienen otra manera de abordarlos, tienen otra manera. No puede ser muy rígido, porque si no, lo he visto, yo he conocido coordinadora de calidad observando clases, los niños, los chicos, los adolescentes rompen contacto con el profesor y eso es terrible. Para recuperar esa relación es bien brava. Tienes que tener algunas cosas, saber su contexto, ¿no? Eso es lo que me faltaba a mí. Ellos hablaban de música, las profesoras más jovencitas sabían, ay, sí, que no, se sabían todo. Yo en otra nota, ¿no? Pero bueno, eso lo van a ir aprendiendo en el camino. Sí, muchísimas gracias. Y comentarle que todos aquí, tanto Jairo, Lorena, Ander y Juan, nos falta una compañera más, que es Lenya, somos todos de primaria. ¿Es una Ajá. primaria? Sí, somos todos de primaria. Ah, no, pensé que eran de secundaria. No, somos de primaria. Pero no era Estamos filosofía y todo eso, no estaban en filosofía y no, ¿o no? Ajá. Es nuestra facultad de filosofía. Ajá. Ah, bueno, Filosofía y no sé cómo educación. funciona. Ah, entonces, ay, primaria es lindo, de verdad. A mí me encanta primaria. Como he sido Sí. coordinadora, he pasado por todos. He pasado supervisando clases de inicial, de primaria y secundaria. Pero sí, pero secundaria tienes que tener un buen manejo. Con los chicos de ahora, ¿ah? Porque los chicos de ahora son tremendos. Sí, Miss. Entonces continuamos. Ahora voy a comentarle un poco algunas preguntas sobre la relación tanto con estudiantes y con padres. La primera sería, ¿cómo considera que es su relación con sus estudiantes? Ya, en líneas generales me parece que está bien. Yo tengo una buena relación con mis estudiantes, pero no tengo una relación muy cercana. Primero porque no soy la tutora y segundo porque no me sé muchas cosas de ellos, que sí se saben las tutoras, ¿no? Los pasan más tiempo con ellos, conocen sus canciones, hay cosas que yo no conozco, sus programas. La vez pasada me hablaban de Mr. Beat, ¿quién será Mr. Beat? Entonces hay cositas que yo no me actualizo y que debería estar actualizada, ¿no? Entonces, y a otros más, unos youtubers que ellos conocen, el TikTok, entonces las profesoras más jovencitas, digo, por eso le digo, ellas son, pero real me encanta, ellos hasta hacen, no sé cómo, llevan, ustedes son de la época de ellas me van a entender. Llevan su palito, su cámara, su vaina, su bolita, y graban con los chicos, ¿no? Obviamente que en círculo cerrado, ¿no? Para hacer las clases de matemática y comunicación, y yo las veo ahí bailando. O sea, me falta eso por la edad, no lo tengo. No creo que sea un límite la edad. Es cuestión también de que no sé si me interesa, no creo que me interese mucho tampoco. No me gustan mucho las redes sociales, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. Y eso me parece que es un obstáculo para no crear mayor vínculo con los niños, pero en líneas generales ellos me respetan, yo los respeto, les tengo mucho cariño, pero no hay tanta cercanía, por decirlo, como si lo hay con las tutoras jóvenes, porque con las que son de mi edad, entonces también les cuesta un poco, pero obviamente porque están más tiempo con ellas son sus tutoras, ¿no? Porque los niños saben, ¿no? Es como su segunda mamá. Entonces, definitivamente sí hay mayor acercamiento, diría, ¿no? Con sus tutoras. Sí, Miss. Entonces, viendo, después de respondernos esta pregunta, ¿cómo gestiona algunas situaciones de conflicto dentro de su aula, ¿no?
Bueno, las situaciones de conflicto que son emergentes, yo decido cuál va a ser el resultado, si va a haber sanción, nosotros tenemos un aviso, no ponemos, converso con ellos, cosas así cotidianas que toda la vida y a veces no trajo el material para el experimento, entonces ya no trajo el mandil, entonces hablo con ellos y todo eso, ¿no? Pero situaciones más graves, ¿no? En conductas, de repente que están enamorados, que se han ido a besar detrás del salón, que no sé qué. Entonces, esas sí las tengo que comunicar a la tutora. Entonces, la tutora es la que tiene como que mayor responsabilidad de asumir eso, ¿no? ¿Qué sucedió en mi clase? Sí, pero yo lo reporto, le digo a la tutora, mira, ¿sabes qué ha sucedido esto? Se han dado un beso en la boca en mi clase, entonces yo voy a ponerles la sanción, o voy a hablar con los padres. O sea, yo lo asumo porque es en mi clase. Pero si ya sale no solamente en ciencias, sino en comunicación, en matemáticas, entonces la tutora lo asume, ¿no? Cuando los chicos están desaprobados en mi curso, yo cito al papá, ¿no? Entonces, la relación con el papá es mayormente, en mi caso, conozco a los que están desaprobados, porque los que están aprobados no los cito. Por una cuestión de tiempo, yo tengo más horas que las tutoras. Ellas tienen menos tiempo para poder acompañar a los niños. Yo tengo 24 horas y ellas tienen 20. Una diferencia de 4, pero que cuenta, ¿no? Este, las disciplinas, eso es lo que, por ejemplo, una vez el año pasado estuvieron en Scrambus viendo páginas que no debían, ¿no? Mientras, en lugar de estar investigando lo que yo les había dado, se habían puesto a hacer otra cosa. Y se habían mandado chats, ¿no? Y ya, pues bueno, y como el colegio tiene detectores de filtros, no sé, detectaron que en la clase tal, entonces tuvo un problema, yo tuve que citar a los padres, les puse su sanción a todos los niños. Entonces, ese tipo de situaciones de mi clase las asumo, salvo que se desborden, ¿no? Y trato de conversar con ellos primero, porque esa es la política del colegio, conversar con ellos, que reflexionen. Sin embargo, cuando se repite o es una falta grave, obviamente sí hay una sanción, ¿no? Tenemos como que niveles, ¿no? Ya, bueno, si no trajo sus cosas un día, ya la próxima clase la traes, ¿no? Pero si Mandil no trae ni martes ni jueves que les toca, ni martes ni jueves de toda la semana, entonces cito al papá, le digo, señor, mire, tiene que ir al laboratorio con Mandil, ¿no? Y tiene plazo hasta tal fecha. Entonces esas cosas sí uno lo va solucionando, ¿no? Sí, sí, creo que a veces los niños son terribles. Yo no sé cómo voy a manejarlo. Ay, Dios mío, qué miedo. La experiencia, la experiencia Sí, te da. No, y lo los, mejor, yo les sugiero que ustedes, lo mejor al niño es crear un buen vínculo. Si tú entras con el pie en alto y rompes ese vínculo, no vas a poder trabajar con ellos. Te los tienes que ganar. Si tú te los ganas, les exiges. Y eso a veces les digo a los niños. Ustedes les digo, yo no soy profesora, ¿no? Tutora, ¿no? Ustedes representan a la amistad y como la adoran asumir, se portan bien. Entonces ustedes la representan porque la misa es muy ordenada. O sea, por el amor que le tienen, trabajan tranquilos. O sea, porque tienen un buen vínculo con su tutora. Entonces, eso es importante. Pero hay niños que no tienen buen vínculo con la tutora. Sucede, hay tutoras que son más rígidas, más serias. Entonces yo les digo eso, ni caso me hacen. Tendría que yo ponerme, ¿no? Firme y decir, ¿saben qué, chicos? No se puede hacer bulla porque no podemos trabajar todos, no nos entendemos, ta, 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 ta. Pero cuando tienen un buen vínculo con la profesora, sobre todo su tutora, los niños, o sea, lo más importante en la educación, aunque no lo crean, y eso es un consejo que les doy, y que lo he aprendido en el camino, porque nadie me lo dijo. Yo también era así como usted, trataba de que todos me obedezcan cuando hace más de 20 años, pero ahora he aprendido que no. Te los tienes que ganar. La parte emocional es el corazón de la educación. Si tú te los ganas, pero no significa que los engrías, ¿ah? No estoy diciendo eso. Los tienes que querer, pero el amor tiene que ser genuino. Si tú los quieres a ellos van a trabajar bien. No vas a tener problemas de indisciplina, no vas a tener nada de eso. Yo de verdad que admiro una profesora que es muy jovencita, como les digo, no llegan a los 20, a los 30, perdón, tendrá 26, no, más debe tener, 29 debe tener. Ya va a cumplir 30, me parece. Pero ahí ya ha entrado hace 2 años al colegio. Eso es lo primero que ella hace, ganarse a sus niños. Y a ella, como el colegio sabe, le da los salones más difíciles. Yo sé que los niños que van a tener problemas se los ponen a ella, porque saben que ella tiene un manejo, pero se los gana a los niños, porque ella trabaja mucho en la parte emocional.
Eso es básico. Y ya luego viene el aprendizaje, ¿no? Y de ella, a pesar de que es una niña, bueno, yo digo niña porque prácticamente fue, pues era hasta su madre, yo aprendo de ella. Todas las cosas así emotivas aprendo. Ella los premia, les pone un jueguito acá, pero no, él no lo hace, tiene un manejo bien interesante. No lo hace para engreír a los chiquitos, no los engríe. Cuando los tiene que llamar la atención, les llama la atención y el niño le hace caso. Le hace caso. Ha tenido casos difíciles ella y siempre, ya tiene 3 años en el colegio. Los 3 años que la conozco y he trabajado con ella, porque nos ha tocado siempre en la misma comunidad, de suerte, la mía, le ponen los salones más difíciles. Y yo no sé cómo hace, pero ese salón llegan todos alborotados, porque uno conoce, ¿no? Ese salón, cambian los niños, ¿no? Te hemos puesto los niños del TEA, el del no sé qué, y no sé qué. Ella en 2 meses no sé cómo hace, pero los transforma a los chiquitos. Pero es por la parte emocional. Qué gran capacidad de la Miss. Bueno, Sí, de verdad que sí. seguimos. Con el tema de los padres, ¿no? ¿Cómo consideras que la comunicación con los padres puede influir en el proceso del aprendizaje de los estudiantes? Bueno, yo considero, en mi opinión, porque no tanto es el colegio es un colegio, bueno, católico, un poco tradicional, ¿no? Tratan de mantener a los padres al margen en muchas cosas, pero en algunas cosas sí, tienen un buen trabajo de padres, pero siempre con sus límites. Pero en mi caso, yo considero y me ha funcionado, ahorita que he terminado la Feria de Ciencias, los padres son los aliados. Si tú no tienes a tu favor a los padres, si los tienes en contra, no te van a ayudar para la educación de sus niños. Los padres, al igual, todo es emocional. Yo soy convencida de que todo es emocional. No es que permitas todo al padre, es que el padre te vea a ti como un aliado. Si te logra tú logras hacer ese vínculo con el padre, no vas a trabajar muy bien. Pero si tú, por ejemplo, comienzas, mire, su hijo es así, su hijo es así, entonces ya el padre está a la defensiva. Y los padres con o sea, con los que tú debes de tratarlos mejor, entre comillas, también, son los padres que tienen un niño en inclusión. Miss, Me ¿me sigue fui, ¿no? escuchando? No, Sí, pero Miss, no veo sí. nada. Se ha puesto negro. ¿Me ve? Ay, no. Sí, Miss, sí Sí, la veo. escuchamos y la vemos. Ah, ya. Yo les decía, bueno, en mi caso no veo nada, no veo ya no veo ningún Teams, pero bueno. No, lo que les decía es que, uy, voy a poner mi nombre, dice Patricia, voy a poner mi nombre de nuevo. Unirse ahora, dice. Me pidió admitirla otra vez. ¿Sí? ¿Ya estoy? Sí, ahora hay 2. Se escucha eco. ¿Cómo funciona? Uy, voy a salir en... Sí, Miss, claro, mejor. Ya, ¿ahora sí? Sí, sí, Miss. Ya, me escuchan, pero yo no escucho nada. Ah, ya está. No sé qué ha pasado. Pero bueno, les decía que, chicos, lo que ustedes tienen que hacer, o sea, tener un trato no diferente, pero mucho más delicado, entenderlo, mayor empatía, son con los papás de los niños en inclusión. Los papás que tienen niños con TEA, con síndrome de Down, que tienen colegios regulares y que ustedes los van a recibir, debe ser el tratamiento diferente porque ya son padres que probablemente se han negado a reconocer la discapacidad o que tenga el niño, ¿no? Entonces, sí, a ellos hay que ser pacientes, tener empatía, porque van a venir con el pie en alto muchos, no todos, algunos son muy, muy sensibles, pero porque ya tienen toda una propuesta de trabajo de repente en otra institución, ¿no? Que los atiende, pero algunos los descubren en el camino, ¿no? Porque el TEA a veces es muy, 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 muy ligero, no se ve al inicio de los años, ¿no? Entonces, en cuarto, quinto grado, sexto grado, tú ya vas viendo los TEAs, ¿no? Y en el camino se va descubriendo. Entonces, que le digas a un padre de familia, no, ustedes no, ¿no? Porque lo tiene que decir el neurólogo, pero él va con su informe contigo, ¿no?
tú ves que el niño sale desaprobado, no atiende, y le dices, bueno, señor, llévelo a, no sé, a que lo evalúen. Y en la evaluación le dicen que sale TEA, por decir, que hemos visto casos en la Recoleta. Entonces el padre se niega, está en un proceso de negación. Entonces a ese padre tú lo tienes que acoger bien. Siempre les digo, ustedes tienen que tratar bien a todos los padres, así como tratan bien a todos los niños. Una cosa es tratar bien y otra cosa es engreír, ¿no? Que son cosas diferentes. Pero los padres de inclusión, ustedes tienen que tener mucho cuidado porque puede haber mucho dolor en ellos también. A veces no reconocer o se ponen tristes por la condición de su niño, entonces no es fácil para ellos. Entonces sí tienen que tener bastante paciencia. Pero en líneas generales, la relación con los padres, en mi caso, no es muy constante porque suelo tener reuniones con los niños que están más desaprobados. Y cuando yo tengo reunión, ya la tutora la tuvo. Entonces, como que ya conocen algo el sistema, el colegio, ¿no? Y los padres, salvo algunos casos, los padres son bastante accesibles, no respetuosos, no son no son problemáticos, salvo casos muy puntuales, ¿no? Son muy puntuales. Y un tip que les digo para que tengan mucho cuidado, ya es la experiencia, tengan mucho cuidado con los padres de familia que son abogados, porque los abogados se saben todas las leyes. Y te pueden decir, no, agredió a mi hijo, que ellos se dan cuenta. Entonces, con el abogado, ustedes tienen que ser muy cautelosos. No decir cosas que probablemente los pueden usar en su contra, que no, a mí no me ha sucedido, pero le ha sucedido a otras maestras, ¿no? No, que el niño, que no sé qué, ¿no? Y hay papás también que son muy engreidores. Entonces, no el niño dice una cosa y le van a hacer caso a su hijo. Así tú vengas, ¿no? Entonces ustedes tienen que ser de manera siempre, yo les recomiendo que cuando el padre viene ofuscado, porque yo he tenido también casos, déjenlo hablar, que él hable, que tenga que decir todo lo que tenga que decir. Una vez que él hable, ustedes recién hablan. Porque si ustedes se ponen a cortar al padre, eso va a ser una trinchera, ¿no? Porque el padre va a sacar cara por su hijo, eso está no está en discusión. ¿No? Y sobre todo si es un padre engreidor, ¿no? Los niños mienten, de que los niños mienten. Pero hay niños que no mienten, solamente que ven su percepción desde donde están. Entonces, tú como maestro, si tienes un conflicto de violencia que se han pegado, antes de hablar con el padre, tienes que preguntarle a los dos niños y tener una idea. Entonces, siempre decirle al papá, sí, efectivamente ha sucedido así, pero es, ¿no? Lo que lo percibe su hijo. En mi caso, que yo he estado, bueno, lejos, cerca, y he conversado con el otro niño, la idea ha sido así, ¿no? Y siempre tienen que salir sin pelear, o sea, tienes que llegar a un acuerdo con el padre de familia. Lo escuchas, sí, señor, efectivamente. Y si tienes que pedir perdón, chicos, porque a veces se nos pasa, no lo cuidé, pidan perdón. O sea, pedir perdón no te hace menos. Sí, señor, disculpe, se debió haber atendido al niño en ese momento, no debió pasar, pero es de humanos porque ellos también son seres humanos, ¿no? Entonces, al padre tienes que ganarle la batalla en una entrevista, haciéndole escuchar, ¿no? Ver una mirada, no echarle la culpa a su hijo, no que su hijo es esto. Uy, no, ahí perdieron. Yo les digo que ahí perdieron, pero por goleada. Entonces, sí, su niño, imagínate que sea terrible, su niño es bastante activo, ¿no? O sea, con otras palabras, ¿no? Es inquieto, los niños son así inquietos, pero no ha manejado, ¿no? Su energía y bueno, le tiró el botellazo al niño, que eso no está bien, ¿no? Porque ustedes tienen que, estamos acá para ayudar a su hijo. Siempre pónganlo así. No que su hijo es un malcriado, que no hace. No, ahí pierde. Bueno, yo hablo desde mi experiencia del colegio privado, ¿ah? No sé cómo será en el estado, pero algo similar debe ser, porque padre es padre al final, ¿no? Entonces es importante que ustedes, este, esas técnicas las aprenden en el camino. Pero sí les sugiero que si viene ofuscado el papá, háganlo hablar, que él hable todo lo que tenga que hablar. Y luego ustedes entran de manera calmada, ¿no? Ay, qué mellito. Mejor voy a estudiar Derecho también. No. Claro, mis dos profesiones a la vez. Puede ser, en caso no te funciona una, ¿no? Bueno, están Claro, pues. jovencitos, pueden estudiar lo que quieran ustedes.
Sí, Miss. Bueno, Miss, le voy a realizar la última pregunta para acabar con nuestra entrevista, que sería, ¿qué cambios cree que podría implementarse en la escuela o en tu propia práctica para mejorar el aprendizaje de tus estudiantes? Bueno, sí, básicamente ya los tengo, los cambios en mi cabeza hace tiempo. Uno, primero es el uso de la tecnología. Me tengo que perfeccionar porque los niños de ahora son muy tecnológicos, ¿no? Entonces ellos de todas maneras, las redes sociales, no puedes evitarlo, ¿no? Yo diría que más que todo les enseñaría a usar un uso responsable, crítico, o sea, evitarlo no puedes, ¿no? O sea, eso ya es una realidad. Y el segundo tema que les he dicho que siempre me llama la atención es la inclusión, ¿no? Me ha costado y me sigue costando. Me sigue costando las adaptaciones, el abordar a los niños. Cuando el niño de TEA de mi salón le da una crisis, yo no sé cómo abordarlo porque se pone, pues no. Entonces, en ese momento, ¿tú qué haces? Los demás chiquitos miran. Entonces, ¿no? La psicóloga me da algunos tips, ¿no? Atenderlo al primero un ratito y después a los demás, pero no siempre es así, ¿no? O sea, es una dinámica del salón a veces, ¿no? Pero eso se va aprendiendo, ¿no? O sea, se va aprendiendo. Yo sé que en el Estado, porque también he observado clases en el Estado, es mucho más intenso, por decirlo, porque a veces ni psicólogo hay en el Estado, ¿no? Para atender a los niños. Pero si yo les tuviera que dar una recomendación, yo sé que, ay, no voy a trabajar en un colegio privado, yo les recomiendo que sus primeros años los hagan en un colegio del Estado porque eso es algo que yo nunca hice, ¿no? Y que me arrepiento. Siempre trabajé en colegios privados, pero formé siempre profesores del Estado, porque las escuelas del Estado te dan una base increíble para formarte, porque no tienen muchas cosas y tú aprendes a ser creativo, porque no tienen muchas cosas. No hay psicólogo, entonces, o hay uno para todo el colegio, entonces tú tienes que hacer las veces de psicóloga. Y eso te va a ayudar un montón en tu carrera. Pues, si ustedes son jovencitos y quieren aprender, el Estado es algo que no lo pueden dejar. Además, el Estado ahorita tiene una carrera pública magisterial de formación muy buena, que en mi época no lo tenía. Estaba de manera incipiente, ¿no? Entonces, por eso a mí no me llamaba mucho la atención. Pero si yo tuviera la edad de ustedes, postularía al Estado. Ya si quiero luego, después de 10, 15 años, si quiero, ¿no? O 10, ya a mis 30, 35, qué sé yo, me puedo ir a una escuela privada, ¿no? Pero eso es lo que yo les recomiendo y que hablen un idioma también, porque si quieren ustedes, no sé, ir a un colegio privado, grande, no sé, el idioma es básico, porque se va a comenzar, bueno, se enseña ya ¿cómo se llama? En inglés, en muchos, ¿no? Entonces, o te ayuda a ir afuera, ¿no? Por ejemplo, las niñas estas, yo digo niñas porque son chiquillas, no llegan ni a los 30, en las vacaciones ahorita se han ido a Canadá a ver colegios, hay que encontrar becas, ese tipo de cosas, los ayuda, busquen, en el estado hay un montón, Pronavectos, ellas se han ido, no sé, a Canadá a ver escuelas, no sé cómo han hecho el proyecto, pero están en su semana de vacaciones, ¿no? Entonces se han ido todos y son dos, y ahí regresan, pues, ¿no? ¿Qué novedades nos traerán? No sé. Pero bueno, eso sería todo, chicos. Bueno, Miss, agradecerle. Muchísimas gracias por su disponibilidad una vez más y pues que le vaya muy bien en sus clases cuando va a ingresar otra vez. Y no, muchas gracias, que Dios la bendiga grandemente y muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera hablar, chicos. Lore. Gracias, profesora, por su disponibilidad. En verdad que usted es de gran apoyo, tanto el ciclo anterior como este ciclo nos está brindando su ayuda y como le habíamos comentado, siempre la vamos a recordar con mucho cariño y aprecio. Gracias. Sí. Ay, muchas gracias, chicos, después de tiempo. Y bueno, que realmente ustedes puedan, bueno, la educación es así. Ustedes, en la educación se aprende